Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy volvemos a adentrarnos en el mundo de la perfumería, de las experiencias olfativas de Maison Crivelli. Aquí tenemos el perfume que nos presentó en el año 2020, Papyrus Molecular. Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo vemos en formato de 30 mililitros y es un eau de parfum. Esta es su cajita, ¿de acuerdo? Aquí atrás nos hace una descripción en francés y en inglés de las notas que contiene. Y luego aquí tenemos lo que es el frasco del perfume en 30 mililitros. Aquí tiene el emblema de la marca. Y el frasco es sencillo, pero es que lo importante está en el interior. Bueno, pues sabemos que esta casa de perfumerías lo que nos presenta son experiencias olfativas. Y así ya tengas lo que es una botellita del perfume o una muestra por medio del set descubrimiento que podemos encontrar en su página web, que es fantástico para aquellos que comienzan a descubrir estas experiencias olfativas, que está fenomenal para descubrirlos. Ahora bien, cuando empezamos a probarlos, es muy recomendable que lo que tenemos que hacer es ponérnoslo en la piel, entrar en la página web y seguir en cada uno de los perfumes los pasos que nos dan para descubrir estas experiencias olfativas. Porque en su página web nos van a dar toda una serie de pasos. Vamos a descubrir cada una de sus notas y cómo nos las representan a base de imágenes, sonidos, imágenes en movimiento y todo esto. De tal manera en que nos representan los aromas de cierto modo. ¿De acuerdo? Yo eso lo recomiendo porque está muy chulo. Porque primero, describir una experiencia olfativa puede ser muy complicado. Para empezar, porque en la piel de cada uno de nosotros se puede representar de un modo nuestras sensaciones, nuestras vivencias, nuestro olfato, muchas cosas. Y cada uno de nosotros lo va a sentir de un modo. Yo os voy a leer las notas del perfume, os contaré a qué huele y cómo siento yo este aroma. ¿De acuerdo? Cuando nos mandan también estas tarjetitas donde aquí ponemos nuestro papel. Tengo que decir que en los días que lo he estado probando en mi piel, fenomenal. Pero cuando lo he dejado, el papelito lo dejaba puesto y lo dejaba en su caja, así asomando así un poquito. Es impresionante porque con poquito que tenía, cuando llegaba al cuarto, a mi mesa de trabajo, mi mesa del ordenador, el papelito seguía exhalando aroma y me hacía llegar ese aroma y os contaré esa sensación que a mí me transmite este perfume. Bien, vamos a leer las notas y lo empezamos a comentar. Perfume del año 2020 de la familia Almizcle Floral Amaderado. Contiene papiro de Egipto. Hay que señalar que no es solo papiro de Egipto, sino es polvo de raíz de papiro, muy importante en este perfume. Resina de LMI, madera de amiris, incienso de olíbano, tabaco, pimienta negra, haba tonka, semillas de zanahoria y cilantro. La experiencia olfativa que nos quieren transmitir dice así. Este perfume es descubrir el polvo de raíz de papiro con un grupo de mujeres tatuadas fumando puritos. Eau de parfum, con una duración en torno a las 7-8 horas, con una intensidad media. Este perfume va a salir con una sensación verde, pero verde casi de pasto maduro, de un tipo de nota herbal que la podemos distinguir en lo que podría ser esta planta de papiro. En el inicio esta planta, este tono herbal casi seco, viene acompañado de tonos especiados, las especias que contiene, ya sea esa pimienta y esos pequeños rastros de semillas que contienen son el acompañamiento inicial del perfume. Cuando va secando, cuando va pasando el aroma, nos vamos a encontrar con que este perfume nos presenta un aroma empolvado, pero que es completamente distinto a lo que podría ser
la raíz de lirio o el aroma empolvado que nos dan las tonalidades de la rosa, por ejemplo. Aquí nos vamos a encontrar lo que es un tono empolvado que sigue arrastrando esas tonalidades verdes maduras, uniéndose a lo que son los aromas muy ligeros, delicados, casi exóticos de la madera de amiris y tonos inciensados, pero un tipo de incienso ahumado. Cuidado que estoy hablando de unos aromas que si estuvieran en una intensidad muy alta se comerían en su totalidad el aroma de este perfume, pero no. Estamos hablando de una intensidad media en unos aromas muy equilibrados que no se comen unos a otros, que nos van a dejar sentirlos. Así que tenemos esos tonos empolvados en un conjunto de maderas e incienso. La sensación olfativa es como si hubiéramos tenido un incienso en polvo que te dejan caer sobre la piel. Eso a partir del medio corazón fondo del perfume, ¿de acuerdo? Como si tomáramos polvo de incienso, pero de un incienso delicado, suave, ligeramente ahumado y nos lo pusiéramos en la piel. La sensación que te da este aroma es muy especial. Para mí es casi evocar un viaje. Además que yo me hice, en el viaje de novios nos hicimos un viaje por Egipto y casi cierras los ojos y recuerdas aquel día en el que el barco en el que viajábamos por el Nilo se detiene para que pudiéramos bajar y bañarnos en el Nilo, en el que compartíamos la arena caliente junto con esas plantas de papiro que crecen a lo largo del Nilo. Pero este perfume, este aroma son muchas sensaciones porque en los días en los que tenía el papelito junto a la mesa del ordenador, me sentaba y me llegaba su aroma, me daba una sensación de un relax absoluto. Para mí este perfume, y por eso digo que cada uno tiene que probarlo y sentir esa experiencia olfativa, cuando yo me lo pongo, para mí es una sensación relajante y reconfortante. Me relaja muchísimo. Es un perfume que no me hace falta ponerme mucho, me puedo poner 2 sprays en una medida suficiente para mí, en el que dejo que ese aroma me relaje. Es más, he llegado a echarme la siesta con este aroma puesto. Probablemente la primera vez que te lo pones, la primera sensación olfativa que te da, te puede dejar un poquito en dudas. ¿Te gusta este aroma? ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque probablemente te vas a encontrar con un conjunto de aromas. Primero, ese polvo de papiro o ese aroma de papiro que no lo encontramos constantemente en los perfumes, que nos da esa sensación, porque claro, no es solamente un aroma herbal, casi el aroma del papiro te da una sensación también casi amaderada, como os digo, un pasto seco casi, pero que sigue exhalando algo verde. En sí, la cosa es que te encuentras ante aromas que en un principio dices, ¿cómo lo siento yo esto? ¿Cómo me llega a mí este aroma? Pues desde luego es muy interesante, nos va a dar unas sensaciones especiales y por supuesto estoy convencida que lo que yo siento con este perfume, pues otras personas lo sentirán a su manera. Para mí este perfume es muy relajante, muy reconfortante, como si este perfume, cuando lo pruebo, cuando lo huelo, me mandara un mensaje y me dijera: siéntate, relájate, siéntete bien y disfruta simplemente del momento. Es un aroma muy interesante, muy bonito, que sobre todo me ha ido conquistando paso a paso según lo he ido probando y demás, y me resulta muy agradable. Aunque sea una experiencia olfativa, este perfume es muy llevable
para, si te gusta, por supuesto, lo que es el aroma, lo puedes llevar en tu piel, lo puedes llevar puesto de una manera absoluta, total, muy apropiada para la persona. No es excéntrico ni raro, ni tiene aromas que vayas a sentir rechazo, no. Solamente que sí, te tiene que gustar el tipo de perfume o de aroma que desprende, porque estamos hablando de aromas ligeramente herbales, con toques amaderados y los aromas de ámbar o de incienso. Entonces yo sé que este perfume no es para todos los gustos, porque si estás acostumbrado a ciertos tipos de perfumes, este hay que probarlo y hay que descubrirlo poquito a poquito. Es un perfume completamente unisex, es totalmente unisex, simplemente es que el aroma sí es particular, sí es personal, es un aroma personal, no es raro como para, yo no creo que alguien pueda sentir un rechazo olfativo como para decir es que es horrible, no, sino que este aroma tienes que probarlo y dejar que te conquiste. Yo solo puedo decir que ya el primer perfume que probé, el de Iris, de esta casa de perfumería, me sorprendió muchísimo porque no soy una persona que suelo utilizar perfume de Iris y ese es maravilloso. Y en este nuevo perfume descubro unos aromas que nuevamente me descubren otro mundo olfativo, una experiencia completamente distinta, a la que sé que no puedo recomendar a ciegas porque a no todo el mundo le va a gustar, yo lo sé, pero si lo pruebas, aunque sea en ese set de descubrimiento, y te dejas arrastrar por esa sensación de aromas, es posible que descubras otro mundo de perfume y que te enamore completamente. Así que ahí te lo dejo caer y ya es cuestión de aquellas personas que les gusta descubrir y saber más de este mundo de los perfumes. Quien quiera saber más, pues que entre, los descubra y aprenda a disfrutarlos poquito a poco como voy haciendo yo. Amores, espero que os estén resultando interesantes. Ahora voy a comenzar a probar los perfumes en su set de descubrimiento y a vivir esas otras experiencias olfativas que tienen aromas muy interesantes. Amores, abajo os dejo en la cajita de descripción los enlaces de la página web de Maison Crivelli, donde podéis encontrar tanto los perfumes como los set de descubrimiento. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.